Mateo 15, el tema de hoy se llama Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para darle lectura a la palabra, hermanos. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es una ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bendito Padre y maravilloso Dios, gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Yo te pido que tu palabra se siembre, Señor, en cada corazón aquí presente, y que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Señor, y que dé fruto en el tiempo que tú lo dispongas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Vamos a ver de qué se trata esto. Estamos hablando, hermanos, del Señor Jesucristo cuando tiene una confrontación con los fariseos. El Señor Jesús, ellos ven a los discípulos del Maestro que no se lavan las manos para comer. Y le dicen ellos al Maestro: ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley de Moisés y no se lavan las manos para comer? Y Jesús empieza una discusión, un altercado con ellos. Dice: ¿por qué ustedes también quebrantan el mandamiento? Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, y ustedes dicen que con solo ayudarle es una ofrenda para Dios. Si te ayudo, mamá, si te ayudo, papá, esa es mi ofrenda para Dios. Dice: quebrantan el mandamiento diciéndole: ya no es necesario honrarlos, ya con que le ayude es suficiente, decían ellos. Y Jesús les dice: ustedes están quebrantando ese mandamiento. Y les dice: hipócritas, porque ustedes enseñan como doctrinas mandamientos de hombres y no la ley. Entonces Jesús les dice en el versículo 10 en adelante, si usted lo tiene ahí en su Biblia, léalo conmigo, y dice: y llamando a la multitud, les dijo: oíd y entended. Jesús primero discutió con los fariseos, y después los deja y se dirige a la multitud y les dice: oíd y entended lo que les voy a decir. ¿Recuerdan la palabra entender? ¿Recuerdan que Daniel le dijo: Daniel, muy amado eres tú? Desde el primer momento que dispusiste ¿qué dice la palabra? ¿Cómo lo leímos? ¿Se acuerdan? Desde el primer momento que dispusiste tu corazón a oír y a entender, dice, fueron oídas tus palabras en los cielos, y fue enviado un ejército de ángeles celestiales a librar una batalla espiritual, una guerra espiritual tremenda, grandísima. Entonces, oíd y entender, les dice Jesús lo mismo. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca contamina al hombre. Entonces, acordándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando dijiste estas palabras? Les dicen de los discípulos: maestro, ¿sabes que los fariseos se ofendieron mucho cuando tú dijiste esto?
Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, dijo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía a otro ciego, dice, ambos caerán en un pozo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús les dice, déjenlos. Dice, maestro, ¿sabes que se ofendieron mucho cuando tú dijiste eso? Déjenlos, dice Jesús, son ciegos ellos, son guías de ciegos. Y si ellos van a guiar a otras personas, también van a ser igual que ellos, van a caer en un pozo, porque son guías de ciegos, dice. Y le dice Pedro, maestro, pues explícanos esto, ¿de qué se trata? Y les dice Jesús, ¿también vosotros sois sin entendimiento? Dice, ¿no entendéis? El maestro estaba un poquito desesperado y molesto por lo que había altercado con los fariseos. Le dice, ¿no entienden ustedes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Dice, ¿no entienden ustedes que todo lo que comas va a la panza y luego vas al baño? Y ahí se termina todo eso. Dice, ¿acaso Jesús dijo, acaso es complicado de entender eso? Ustedes también, dijo, son sin entendimiento. Entonces dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Fíjese lo que está diciendo Jesús. Eso lo está explicando Mateo. Usted recordará que yo le dije que los 4 evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno expresa de manera diferente lo que vio. ¿Sí? Por una sencilla razón. Que Mateo era ¿qué? ¿De profesión qué? Era médico. Mateo era un doctor. No es cierto. Mateo era el publicano, el recaudador de impuestos. Sí, Lucas era el médico, perdón. Mateo era un recaudador de impuestos. Era alguien, hermano, muy bueno en los negocios, ¿sí? En aquellos tiempos se podía comprar una parte, vamos a decir, una persona iba con el gobierno en aquellos tiempos y decía, gobierno, quiero comprar Ciudad Solidaridad en cuestión de impuestos, ¿sí? No de territorio. Quiero toda solidaridad, quiero pagar los impuestos de solidaridad. Ah, perfecto. Y el gobierno se le pagaba una cantidad en aquel tiempo y ya yo tenía el derecho del territorio de solidaridad, un ejemplo, para cobrar los impuestos. Entonces se anunciaba por orden del gobierno públicamente que aquella persona iba a ser el cobrador de impuestos. En este caso era este hombre. Mateo tenía su oficina por ahí, una mesita por ahí afuera de la ciudad o en su casa, no lo sé, y todos iban y él ya había pagado los impuestos y todos iban y eran ganancias, era negocio. Entonces, desde ese punto de vista, a la educación que tenía él, expresa lo que está diciendo el maestro. Y así Lucas, si usted lee los 4 evangelios, va a encontrar que hablan de Jesús. Y muchos versículos son iguales, hablan lo mismo, pero con palabras diferentes. ¿Por qué? Porque uno era médico, otro era cobrador de impuestos, ¿sí? Juan era el discípulo amado, no tenía estudios, quizás, no era alguien muy elocuente en la palabra, entonces él expresaba a su manera, ¿sí? Marcos era otro hermano de la congregación que pues tampoco tenía estudios, su profesión, no sé, pescadores o no lo sé, un oficio y nada más. Entonces si usted lee la escritura se va a encontrar que unos hablan muy elocuente, muy educados, muy refinadas sus palabras, y otros van a hablar así muy ligero, como del vulgo, como alguien sin estudios. Y vemos que Mateo está hablando
cómo el maestro se está expresando. Y aunque este tema usted lo va a encontrar en algunos de los evangelios, va a encontrar que incluso Marcos, ahorita lo vamos a ver, incluso Marcos le añade más cosas a lo que sale del corazón. Primero Jesús tiene esta confrontación con los fariseos y después se dirige a la multitud y después se dirige a sus discípulos. Recuerde que Jesús escogió a 12 personas como sus discípulos para que lo acompañaran, para que anduvieran con él. Para eso los escogió. Y después les enseñó a caminar, les enseñó a predicar y les enseñó a salir a cumplir la gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando él se dirige a sus discípulos, los fariseos, hermanos, creían, y los escribas eran muy celosos de la tradición de lavarse las manos. ¿Por qué? Porque era una tradición ancestral, era una tradición de muchos años atrás. Lo practicaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santísimo, lo practicaban los sacerdotes. Entonces ellos pensaban que lavarse las manos para hacer cualquier cosa para Dios, o incluso para comer y dar gracias, ellos pensaban que el lavamiento de las manos era para purificarse. Ellos se estaban purificando, lavándose las manos para poder participar o para poder dar gracias por los alimentos. De esa manera ellos se estaban purificando. Y Jesús les dijo, equivocados están. No es así, les dijo. Porque los discípulos comían sin lavarse las manos. Seguramente, la Biblia no lo dice, a lo mejor Jesús también en algunas ocasiones comía sin lavarse las manos. Porque pues de dónde lo vieron los discípulos, y el cual no era ningún problema. Entonces, hermanos, el libro de Marcos, en el capítulo 7, el apóstol hace una extensión de las palabras que Jesús estaba diciendo, porque le añade otras cosas como homicidios, adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, avaricias. Todo esto, dice, es lo que contamina al hombre, lo que sale del corazón. Esto les dice Jesús a los discípulos. Ahora, ¿para quién estaba diciendo esto Jesús? Primero, para la gente en común. Cuando él discutió o contendió con los fariseos o habló fuertemente con ellos, estaba hablando con ellos, después con la multitud y después con los discípulos. Aquí hay algo bien importante. Los que creen, los no creyentes, ¿sí? Jesús se dirige a los no creyentes, pues es toda aquella persona que no ha creído en Dios y ha guardado o tratado de guardar sus mandamientos, ¿sí? Y están los creyentes y luego está la congregación. ¿Quiénes son los que no han creído los no creyentes? Son toda aquella persona que no ha venido a los pies de Cristo, que no ha tomado su decisión por Jesús y que no ha experimentado la transformación hacia la vida eterna, ¿sí? Todas aquellas personas que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, pues que todavía están bajo los rudimentos del mundo, haciendo las cosas comunes, ¿sí? Que no tienen por convicción estar en la iglesia, leer la palabra, orar, ayunar, todas estas cosas que practican los creyentes. Entonces está la gente que no ha creído. Jesús se dirigió a ellos. Están los creyentes, que esta es la parte de las personas más peligrosa,
El que no cree, pues simplemente no cree. Pero están los creyentes. Los creyentes son todos aquellos que van a la iglesia, pero que no se involucran, porque no son parte de la iglesia. Simplemente van a la iglesia. Son aquellos que a veces van, a veces no van, a veces tienen temor de Dios, a veces no tienen temor de Dios. Como lo dijo el profeta, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Un tiempo en la iglesia, otro tiempo en el mundo, o en la iglesia y en el mundo, ¿sí? Voy a la iglesia, pero en la calle no soy hijo de Dios, en la calle me comporto como, ¿sí? A veces voy a la iglesia, a veces no voy. Esos son los creyentes. Y la congregación, Jesús le habla a la congregación, a los discípulos. La congregación son aquellos que tienen por convicción estar en cada culto de la iglesia, o por lo menos todos los domingos, que tratan de involucrarse con la iglesia de alguna forma, de alguna manera, están buscando servir al Señor. No solo en la iglesia, sino en la casa, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que tú te pares, donde quiera que tú estés, tienes tu identidad de cristiano y tratas de ser fiel a Dios. Entonces está el mundo, están los creyentes y está la congregación. Y Jesús extiende su palabra y habla a todos. Entonces, vayamos a esa lista que nos proporciona Marcos. Marcos capítulo 7. Vamos a leerlo de la Escritura. Léelo conmigo. Marcos capítulo 7. Dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 7. ¿Lo tenemos? Como título dice lo que contamina al hombre. Pero ahí explica lo mismo Jesús con los fariseos y luego con los multitud y luego con los discípulos. Pero vámonos hasta el versículo. Ay, ya me extravié. Dice versículo 4, y volviendo a la plaza, no. Ayúdeme. 21. Sí, porque dentro del corazón, dice, de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús, el libro de Marcos, como se lo dije, amplía un poquito más. Y vamos a ver. Esto, hermano, nos sirve a nosotros para autoanalizarnos, hermanos, y saber si nuestro corazón está contaminado en alguna manera. Y dice la palabra, dice, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, homicidios. Un homicidio es cuando una persona le quita la vida a otra persona, ¿sí? Puede ser imprudencial, puede ser involuntariamente. De hecho, Dios, en los tiempos de la repartición de la tierra, prepara primero 3 ciudades y luego otras 3. Y les reparte la tierra por cuestión de los homicidios. Les reparte la tierra y les dice 3 ciudades aquí, 3 ciudades allá. Y eran 48 ciudades, creo. Por ahí está en el Éxodo, en Deuteronomio, habla de las ciudades de refugio, se llaman ciudades de refugio. 48 ciudades repartidas, y dentro de esas 48 repartió 6 ciudades. Y esas 48 ciudades, todas tenían oportunidad
a llegar rápido a una de esas ciudades de refugio. Y Dios las estableció para que si alguien cometiera un homicidio involuntariamente, de hecho la Biblia nos da un ejemplo, que si alguien está con un hacha y con un amigo partiendo un árbol, y se le sacare el hacha o el fierro del hacha y le pegare a su amigo y lo matare, dice, eso es un homicidio no doloso, sin culpa, no había intención. Pero dice que los familiares de las personas que habían muerto tenían derecho a vengarse, dice Dios. Tenían derecho a la venganza. Y él iba a vengar la muerte. Pero la persona que había cometido el homicidio podía ir a esa ciudad de refugio y meterse ahí. Y ahí iba a ser guardada su vida. Iba a ser guardada su vida. Porque Dios así lo estableció. Todos, y el homicida no podía entrar ahí a tomar venganza. Y si alguien había cometido un homicidio y lo había hecho con intención, también iba a la ciudad de refugio. Pero ambos eran juzgados por la congregación. La congregación estudiaba el caso y veía si había sido sin intención o con intención. Si había sido con intención, ellos lo sacaban y se lo entregaban a los familiares de la persona. Se lo entregaron a los familiares para que vengaran su muerte. Eso era la ley de Moisés, hermanos. Lo entregaban a los familiares y decían, ten, sí es culpable. Y lo mataban, vengaban la muerte. Si era imprudencial y decía, no, aquí él es inocente, quédate en la ciudad de refugio. Le decían, quédate en la ciudad de refugio. Hasta que muera el sacerdote, el que vengaba la muerte ya no podía hacer nada. Pero si se salía antes de la ciudad de refugio y el vengador lo mataba, ni modo, se salió de las indicaciones de Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos habla de esto a nosotros? Porque sucede, hermanos. Porque sucede. Hay mucho pueblo de Dios que está en estas condiciones, pero habla mayormente, hermano, aquel que tiene la intención de hacer morir una persona u otro hermano en Cristo. Y lo trasladamos a planes espirituales, hermano. Tú no te das cuenta que cuando tú murmuras de tu hermano o de tu hermana, o cuando tú haces caer a tu hermano o a tu hermana, cuando tú cometes un pecado y quieres hacer cómplice a tu hermano o a tu hermana, también existe la muerte espiritual, hermano. También puedes hacer caer. Tiene muchos contextos el homicidio, tiene mucho contexto, pero habla que de dentro del corazón salen las intenciones de quitarle la vida a otra persona incluso. Habla de adulterios. El adulterio, hermanos, y aquí me meto un poquito en ese tema que yo le decía de matrimonios que vamos a tener próximamente. La Biblia habla que dentro del corazón saben los adulterios. El adulterio, hermanos, habla acerca de lo sexual. Y el adulterio tiene un impacto grande. Y Dios es muy específico, hermanos, en cuidar eso. Es más, es Dios, la Biblia en su palabra no se anda con rodeos. Dice, cuídate, guárdate de la mujer que no es tuya, le dice la Biblia. Yo quiero que usted saque su Biblia porque voy a meter 5 minutos ahí donde le dije. Al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 5. Vamos a ver cómo la Biblia es bien clara, hermano, en esto. Dios no se anda con rodeos, hermanos, cuando habla acerca del pecado. Mire, Proverbios 5 dice, ¿lo tiene? Si no lo tiene, ahí está en la pantalla. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído.
para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia, dice. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Cuando dice porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, está hablando, hermanos, de aquella mujer que puede hacer caer a un hombre. Está hablando de la mujer que no es la esposa del varón. Está hablando de la mujer que no es la esposa. La mujer, dice, guárdate de la mujer extraña. Dice, porque sus labios destilan miel. Hace referencia, hermanos, a las palabras dulces, las palabras seductoras. Habla de seducción meramente. Dice, y sus paladares son blandos como el aceite. El paladar es el labio superior y el labio inferior. Dice que sus labios son suaves. Habla de dos sentidos, labios suaves y palabras dulces. Sus labios destilan miel, es decir, tiene la capacidad de seducir, hermano. Y no solamente por ser mujer, sino porque el enemigo interviene para crear ese lazo. Entonces dice, mas su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos. Dice, guárdate de esa mujer extraña, porque cuando toques sus labios, o cuando sus labios hablen, te van a cautivar, dice. Pero el final de esto, dice, es amargo como el ajenjo y como espada de dos filos. Dice, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Sus pies descienden a la muerte. La mujer extraña, hermanos, la mujer adúltera, dice que sus pies caminan a la muerte o descienden a la muerte. Es su naturaleza. Habla de la naturaleza de la mujer adúltera, la mujer que se deleita con los hombres casados. ¿Sí? Hay mujeres que se deleitan con los hombres casados. No les importa el amor, no les importa nada, es un deleite, es su naturaleza pecaminosa. Y dice que es su naturaleza, dice, sus pies descienden a la muerte, es su naturaleza hacer caer, y el final es la muerte. Y dice, y sus pasos descienden al Seol. La naturaleza no camina, es su naturaleza pecar de esa manera, pero el actuar y llevarse al hombre a pecar, dice, lo llevan al Seol, a la sepultura, a la oscuridad, a las tinieblas, a la muerte espiritual. El objetivo es la muerte espiritual. El hombre empieza a caer en condenación, se condena a sí mismo por lo que hizo, empieza a sentirse mal, a sentirse indigno, y son los pasos que van descendiendo al Seol. Esta práctica, hermanos, es solamente la puerta. Es solamente la puerta al pecado. Lo demás está, una vez abierta la puerta, la lascivia, la fornicación, ¿sí? La pornografía. Es una puerta muy ancha, muy grande. Dice, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Sus caminos son inestables, dice, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. ¿Qué quiere decir, hermano? Sus caminos son inestables, no los conocerás, le dice al hombre. Porque tú lo que ves, le dice al hombre, tú lo que ves es una mujer hermosa, una mujer bonita, ¿sí? Bien vestida, quizás sensual. Tú ves una mujer muy hermosa, pero detrás de esa mujer no ves qué hay. Dice, no vas a conocer. Dice, sus caminos son inestables, no los vas a conocer. Porque ciertamente tú ves una fachada, pero si observas
la vida cotidiana de esa mujer es inestable. A veces está en una fiesta muy alegre, a veces está llorando en su casa con mucha amargura, a veces está en una condición, a veces en otra. No lo vas a conocer, dice, si no considerares el camino de la vida. Es decir, si no te pusieras a pensar con sabiduría. Por eso al principio del texto dice, para que guardes el consejo y la ciencia, para que entiendas y puedas observar cuál es el trasfondo de todas estas cosas. Y ahora dice, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, dice el Señor. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. Dice, óyeme, y le dice, no te acerques a las puertas de su casa. Cuando el hombre es seducido, hermano, por la mujer de labios sensuales o de labios, palabras dulces, dice la Biblia, el hombre queda prendado, queda preso, y su pensamiento es de, cuando tiene oportunidad o está por el camino cercano donde está esa persona, su pensamiento, su corazón, su deseo, todo quiere ir ahí. Hasta busca la oportunidad de pasar por ahí. Dios es muy claro y dice, cuidado con eso. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa de extraños y gimas al final. Dice, no sea que tus fuerzas se vayan para allá. No sea que le des tus fuerzas al extraño, en una casa extraña. ¿Por qué? Porque empieza el hombre a dividirse en dos. Empieza a haber una exigencia de aquel lado. No se diga si hay hijos de por medio. Ya no solamente tiene que una obligación en casa, sino tiene que dar sus fuerzas al extraño. Es decir, tiene que ir a trabajar y tiene que esforzarse porque tiene que un deber también allá. Pero está hablando, hermano, de aquel, está hablando al hijo, al prudente, al que ya está en casa. Que a veces venimos ya en esa condición y esa es otra circunstancia diferente. Pero está hablando de los que estamos en casa. Dice, y al final gimas, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Está diciendo que si el hombre permanece ahí, al final, cuando se consuma su carne y su cuerpo, cuando los años le caigan encima y la juventud se haya ido, dice, ese camino será triste, será un camino muy triste. Dice, y digas, fíjese lo que dice, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Dice, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. O sea, no solamente va a estar en mal en la congregación, en la sociedad también, allá donde vive, en su casa, en su comunidad. Pero dice, ya cuando haya pasado el tiempo y el cuerpo se haya quitado la juventud, dice, ¿por qué no puse atención? ¿Por qué no escuché mi reprensión? ¿Por qué no acepté mi disciplina? ¿Por qué no acepté el consejo de los que me decían? Ojo, Dios está hablando de manera preventiva, hermanos. Dice, fíjate lo que dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Dios dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sea bendito tu manantial. Habla, hermanos, de un aspecto sentimental, emocional y muy directo a la relación sexual o la intimidad en el matrimonio. Dice, sea bendito tu manantial.
Alégrate con la mujer de tu juventud. Señor, pero la mujer de mi juventud ya tiene 60 años. Sí, mijito, pero la agarraste cuando tenía 20. Alégrate con la mujer de tu juventud. Si aprendes, hermano, a seguir las indicaciones de Dios, vas a estar enamorado a los 20, a los 50, a los 70 y a lo que Dios te permita. ¿Has visto ancianitos que todavía se besan en la boca, ya de 80 años, que todavía dicen, no, es que ya ancianitos ya son como hermanos? No, hermano. No, hay ancianitos que todavía regalan flores, que todavía resaltan la belleza de su amada de 80 años. Hay ancianitos que todavía se dicen que se aman. Dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Dice, fíjate lo que dice. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los caudales de tu propio pozo. Habla, hermanos, de una intimidad. No tienes que ir a buscar la mujer extraña. Dice, en tu casa deleítate con tu mujer, deleítate con tu esposa. Porque mira lo que dice. Y tus corrientes de agua, dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Dice, sean para ti solo. Habla, hermanos, de que la intimidad no tiene que ser en las plazas o en otros lugares. No habla de la esposa, habla de otras mujeres. Por eso dice, deleítate en tu cisterna, en tu pozo de agua. Dice, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Es una palabra específica. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dice, ¿por qué, hijo mío, andas ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Hay otras versiones, hermanos, que dicen, ¿por qué tienes que ir a deleitarte en otros pechos? Hay otra versión, ¿por qué tienes que ir a deleitarte en otros pechos? Deleítate en tu mujer, dice. Dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considerará todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será como las cuerdas, dice, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Proverbios capítulo 5. Dice, hermanos, quedará prendado de sus iniquidades. ¿Por qué utiliza la palabra iniquidades, hermano? Porque en la siguiente lista, en la siguiente palabra que viene en la lista, dice fornicaciones. Dice adulterio y lo dice fornicaciones. La palabra fornicaciones, hermano, tiene un sentido espiritual muy fuerte. La palabra fornicar viene de fornix. ¿Sí? Eso era una práctica romana. Las prostitutas romanas, había unos lugares donde acudían los hombres a tener relaciones con una prostituta. Y había una especie de cueva abovedada, dice, y ahí ellas tenían su espacio, las que practicaban la prostitución. Y esos lugares les llamaban fornix dentro del pueblo romano.
Y por eso de ahí deriva la palabra fornicación. Ahora, la palabra fornicación, hermanos, tiene que ver específicamente con una prostituta. El adulterio tiene dos connotaciones, hermano. Una, la mujer extraña, no una prostituta, la mujer extraña. La mujer que se deleita en los placeres de los hombres casados, esa es la mujer extraña, la que no cobra, la que no es su oficio, no gana dinero de ahí, es su naturaleza así. Pero la otra es la mujer que practica la prostitución, esa sí lo hace por dinero. Aquellos hombres iban ahí, pagaban su dinero para estar con una mujer. Pero ojo aquí, hermano, la cuestión espiritual. Por eso dice, quedará prendado de sus iniquidades. Porque según Génesis capítulo 2, versículo 24, creo, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Habla de una fusión espiritual, más allá del contacto físico. Habla de una fusión espiritual. Por tanto, dejará el hombre a padre, a papá y mamá y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto va más allá de una sola unión física, va de una unión espiritual. Y en esa unión espiritual, hermanos, hay una comunicación espiritual. Y Dios nos resalta el peligro de la fornicación. Fornicación es la relación sexual fuera del matrimonio. En este caso más ligada a los hombres y mujeres que no están casados. Mujeres y hombres que no están casados, los jóvenes ahorita no tienen temor de vivir una vida sexual. En la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Eso es fornicación. No están casados, pero están activos sexualmente, eso es fornicación. Y el peligro de esto es la unión, hermanos. A lo que el enemigo le interesa es la unión, no la unión carnal, la unión espiritual, porque hay una fusión de espíritus. Entonces, por eso la iniquidad es el pecado ancestral y las iniquidades actuales, los pecados actuales que pueden hacerse iniquidades. Imagínate una mujer prostituta que tiene relaciones no sé cuántas veces al día y no sé con cuántos hombres haya tenido. Y cada hombre hay una comunicación espiritual tremenda. Por eso dice, al final del capítulo 5 de Proverbios, quedará preso de sus iniquidades. Dice, y caerá en el lazo de sus pecados. O sea, si profundizamos ahí, pues tenemos mucho material. Primera de Corintios 6, 18 y 19. Ahí en la pantalla vamos a verlo. Primera de Corintios 6, 18. Quedará retenido con las cuerdas de su pecado, dice. Primera de Corintios 6, 18 y 19 dice, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué cree? Primero, en el sentido espiritual, hermanos, está contaminando el templo de Dios, que es su cuerpo. Está contaminando el templo de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dale al que sigue, hijo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? O sea, ignoras que tu cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestro. Nuestro cuerpo, hermanos, es templo del Espíritu Santo. Entonces ahí solamente habita Dios. Es el deber ser de todo el pueblo de Dios, hacer habitar a Dios en nosotros.
Pero cuando hay fornicación o hay adulterio, se está contaminando el templo. ¿Sí? Está contaminando el templo, lo está llenando o está permitiendo que haya algo que a Dios no le agrada o algo contrario a Dios. Amén. Entonces dice, por esa causa se contamina el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Por eso Dios dice, ten cuidado del adulterio y de la fornicación. Porque si permites que ese pecado entre en tu corazón, el Espíritu Santo se va a ir. El Espíritu Santo se va a alejar. Y entonces dice la palabra de Dios que no podemos contaminar nuestro cuerpo. Después dice hurtos. Su lista ahí dice hurtos. En la lista que tenemos de lo que contamina al hombre, dice hurtos. ¿Qué es la palabra hurtar? Lo traducimos como robar, pero tiene otro significado. Hurtar no cumple todas las características de robar. La palabra hurtar, si usted la busca, es un acto menor al robo. Es aquello que se comete sin llegar a las consecuencias del robo, o a las características más bien del robo. Un ejemplo: no es lo mismo robar un banco, ¿sí? Imagínate que alguien entra y roba un banco y se roba $1 millón. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Si lo descubre la policía, va preso. Va preso. Pero ¿qué le pasa a aquella persona que va a su trabajo? Va a su trabajo y ahí en el trabajo, pues mira, me gustó la pluma, ¿verdad? Y es con la que yo trabajo en la empresa donde trabajo. No traigo bolsas. Me gustó la plumita. Me la llevo a mi casa. Eso es hurtar, hermano. Eso es hurtar. ¿Sí? Donde no llega a las características de un robo, que para Dios es lo mismo. Es pecado. Pero aquí hay algo bien interesante. Esto es hurtar. Es que yo necesito en mi casa unos tornillos y pues yo trabajo donde hay tornillos. Es más, hasta están tirados. Junto los tornillos y me los llevo para mi casa. Eso es hurtar, hermanos. Eso es hurtar. Dice, no, pues es que esto ya no lo usa la empresa, eso es hurtar. Ahora, ¿sabe cuál es el peligro de esto? San Juan 10:10 dice, el enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir. Dame San Juan 10:10, hijo, por favor. San Juan 10:10 dice, el enemigo vino, de la versión Valera, porque hay otras versiones que sí dicen robar. Vamos a ver la versión Valera. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y dice el Señor, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Algunas versiones dicen robar, pero en esta versión dice hurtar. ¿Sabe por qué el enemigo vino a hurtar? Cuando yo sustraje la pluma de la empresa donde yo trabajaba, salió la policía corriendo detrás de mí. Cuando me traje los tornillos que yo usaba en mi casa, salió la policía detrás. ¿Se dio cuenta la empresa? ¿Se dio cuenta el patrón? No se dio cuenta, ¿eh?
sufrió un robo, pero no se dio cuenta. No llegó a las características y a las consecuencias de un robo. Por eso San Juan dice, aguas, usa la palabra hurtar. El enemigo vino a robarte donde no te des cuenta, hermano. El enemigo vino a quitarte donde no te des cuenta. Y este de hurtar tiene muchas connotaciones. Muchas, hermano. Comportamientos en la iglesia, con los hermanos, con el mundo. El enemigo, pensamientos, ideas. El enemigo viene a hurtar. Viene a quitarte donde no te das cuenta. Viene a robarte donde no te das cuenta. Viene a ponerte trampas donde caes, pero no lo percibes. Hasta que viene y entonces matar. ¿Sí? Se lo voy a decir de esta manera. Pues en una ocasión me traje una pluma. En otra ocasión me traje unos tornillos. En otra ocasión me traje esto, me traje aquello. La empresa no se da cuenta. El enemigo sí se da cuenta. El enemigo sí se da cuenta. Y es como que el enemigo le esté haciendo una factura. 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, operación hormiga, 5000, 20,000, y el enemigo dice, déjalo. Sí, pecó por allá, echó mentirillas, por allá fue y agarró algo, por allá fue y ofendió a alguien, por allá fue y difamó, por allá fue y dijo, por allá fue y hizo, y el enemigo 5, 10, 15, 20, hasta que llega el 1,000,000 de pesos. Y al que se roba 1,000,000, ya se va a la cárcel, se va preso. Ese es el objetivo del enemigo, destruir al último. Porque matar no es físico, no quiere matarnos así físicamente, no le interesa eso. Quiere destruir. Y ese es el objetivo, hermano. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso dice al principio del libro de Proverbios, guarda mis palabras, ¿sí? Para que puedas entender ciencia, dice. Dice, falsos testimonios. Esto de los falsos testimonios, hermanos, es muy tremendo. El texto nos da una lista así bien ligera, ¿no? Lo leemos, fornicaciones, hurtos, avaricias, engaño, mentira, lascivia. Nos da una lista que leemos así, sin intención. La leemos sin ciencia, la leemos sin entendimiento. Ya la leímos. Sí, gloria a Dios. Hay cuidado con eso. Pero si escudriñamos, como dice la Escritura, mira lo que dice falso testimonio. Y yo quiero que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Ahí lo vamos a leer en la pantalla. Usted véalo en su Biblia. Deuteronomio 19, 15. Fíjate lo que dice. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Si usted en su Biblia lee el encabezado, dice leyes sobre el falso testimonio. Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo. Por eso la Biblia dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Cuando tú vayas a decir algo sobre tu hermano o hermana, levantando o dando o acusando, ¿sí? Tiene que ser en boca de 2 o 3 testigos. Porque no se tomará, dice, ahora, pastor, estamos en la ley de Moisés. Bueno, ahorita te explico el trasfondo espiritual. Dice, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Dale. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días.
Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, aquí viene lo interesante, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Fíjate lo que dice, hermano. Dice la consecuencia, dice, entonces harás a él, dice, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Fíjate el sentido espiritual de esto. Dale al que sigue, ¿qué dice? Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. ¿Sabes a qué me recuerda esto? ¿Te acuerdas cuando el rey Asuero, en los tiempos de Esther, ¿te acuerdas que Amán, ¿sí era Amán? Amán prepara una horca en su casa. Levantó falso testimonio ¿contra quién? Contra Mardoqueo. Levantó falso testimonio contra Mardoqueo y preparó una horca porque lo quería matar. Y ahora todo el falso testimonio contra Mardoqueo. Y cuando el rey se da cuenta que esto era un falso testimonio que querían dar a Mardoqueo, de hecho, fíjate, le dice el rey, ¿quién anda en el patio del palacio? No, pues ahí anda Amán, háblale. Y le dice a Amán, ¿qué se hará? ¿Cómo honraré a aquel que ha ido al rey? ¿Qué hará el rey por ese hombre? Y le dice Mardoqueo, ese seguro soy yo. Entonces dice, no, mi rey, el vestido del rey, de los vestimentas del rey, se le pondrá. El anillo del rey, se le pondrá. El caballo del rey, se le pondrá. La corona del rey, creo que sí dice. Esther, vamos a Esther, ¿dónde? A ver si tengo. Esther. Esther capítulo 7. Esther 7. 7. Híjole, está muy larga la historia, ¿va? Se la voy a dejar de tarea. Bueno, vamos a ver. Dice, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, cuélguenlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿Te fijas? Ahora, ¿fue idea del rey? Era una ley, hermano. Dijo, aquel que levantare falso testimonio, se hará lo que él quería hacer, lo que falseó de testimonio, se hará con él. Lo leímos en Deuteronomio 15. Entonces el rey Asuero dijo, esta es una ley. No se le ocurrió a él. Dijo, ¿cómo que Amán preparó una horca falseando testimonio contra Mardoqueo? Sí, bueno, cuélguelo en ella. Sencillo. Por eso dice la palabra, y lo que deseares, lo que aquella persona deseare, falseando la verdad contra su hermano, háganle así como él. El peligro, hermanos, de levantar falso testimonio contra tu hermano. Está hablando a la congregación. El peligro de levantar falso testimonio contra tu hermano. Por eso si alguien va contigo y te dice, hermano, hermana, oye, ¿supiste que la hermana, hombre, qué te cuento? La hermana le dijo cosas feas a la otra hermana. Pero es que tú no sabes, hermana. Si tú prestas oídos y se está falseando la verdad, estás participando. Mira, en la horca creo que no nomás fue colgado Amán, ¿verdad? Toda su familia fue colgada. Pero ¿y es qué culpa tuvieron? Dice la Biblia que Amán
cuando le dijo, ¿qué haremos con aquella persona que hizo bien al rey? Y dijo Amán, no, ese seguro va a ser para mí. Pues que le pongan la ropa del rey, la corona, el anillo, el caballo del rey y lo pasen por toda la provincia. Y que digan, este hizo bien al rey, le salvó la vida. Y dijo Amán, ya me vi en el caballo del rey, con la corona, el anillo y la vestimenta. Y le dice el rey, ¿cómo ves, Amán? ¿Qué haremos con esa persona? Alguien que haya hecho para esto, el caballo, la túnica, la corona, el anillo. Dijo, bien, prepara todo eso, Amán, y a subir a Mardoqueo, llámalo y hace con él eso. No, se le retorcieron las tripas a Amán. Y fue con su familia, después de haber hecho todo eso, fue con su familia, les dijo, familia, ¿qué creen? Pues pasó esto y esto y esto, hombre. Y la familia confabuló con él. Y cuando Naamán es colgado, cuando lo bajaron a él, colgaron a toda la familia. Por eso, hermanos, ojo, aguas. No se preocupen, no la van a colgar. En la casa de nadie la van a colgar. Pero sí le van a adjudicar lo que usted está falseando, si acaso lo hace. Es palabra para la congregación. Dice, ten cuidado de falsear la verdad, porque de dentro del corazón salen estas cosas, dice la Escritura. Entonces es mejor que cuando alguien vaya y te diga, oye hermano, que hermana, mira que esto, tranquila hermana, dile, no quiero que me pase lo de la familia de Mardoqueo, de Amán. No quiero que me pase lo de la familia de Amán. Mira, ven hermana, ven. No le digas ven. Cuando vengas aquí a la iglesia y que se termine el culto, dile, hermana, ven. Hermana, a ver, hermana, lo que me dijiste a mí, pues aquí está la hermana, mejor díselo a ella. Crudo. ¿Ya? Es fuerte eso. Pero así, miren, así dijo el rey, así quitamos todo mal. El rey dijo, de tajo arrancamos todo. Dura es tu palabra, dice Pedro, ¿quién la podrá soportar, Señor? Las blasfemias. Hay una blasfemia que es imperdonable y esa es contra el Espíritu Santo. Y dicen, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Vamos a Marcos 3, 29 y 30. Marcos 3, 29 y 30. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Dale un versículo anterior, hijo, al 28, por favor. Ahí. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero luego dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. No tiene perdón. Es reo de juicio eterno. ¿Al que sigue? Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Se referían a Jesús. Cuando Jesús echara fuera demonios, ellos decían, por el espíritu de Belzebú, echa fuera demonios este. Esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo, hermanos, no es maldecir al Espíritu Santo. Es honrar, una de las muchas formas, darle el crédito a otra cosa cuando es de Dios. Cuando Dios hace un milagro, darle el crédito a alguien más y decir, no, eso no fue Dios. Los ateos están en graves problemas porque no creen y porque se atreven a hablar en contra de Dios. El problema, todos los pecados serán perdonados y todas las blasfemias, todas, dice la Biblia. Más contra el Espíritu Santo, cuidado. Aquel que no cree en Dios, que no solamente no cree en Dios,
sino se burla de Dios, sino habla en contra de Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso no tiene perdón. Porque el que lo hace con conciencia, hermano. Porque así como puede hablar en contra de Dios, pues puede hablar bien. Sabe. Hay tantas personas, hermanos, que no creen en Dios y que tienen una profundidad de conocimiento tremenda sobre la Escritura y no creen en Dios. Blasfeman en contra de Dios. Las avaricias, hermanos, son los deseos desordenados de atesorar una cosa. Las avaricias también son un problema que contamina al hombre. Las riquezas, por ejemplo, el amar el dinero. Las maldades se asocian a comportamientos humanos, comportamientos que se consideran perjudiciales, destructores o inmorales, y son fuente de sufrimiento moral y físico. Las maldades, hermanos, también tienen una parte física y una parte espiritual. Toda aquella persona que procura maldad contra su prójimo tiende, como lo dijimos ahorita, todo lo que la persona desee contra su prójimo, palabras como maldiciones que mujeres dicen, ¿verdad? O hombres, hermano. Hay hombres y mujeres tan llenos de ira que le desean una enfermedad a otra persona, pero con todo su corazón le desean una enfermedad a otra persona. ¿Sí? Incluso la mujer que ha sido traicionada por su esposo maldice a la mujer adúltera y le maldice tremendamente, hermano, por el coraje, por la ira, por lo que sea, pero no se da cuenta que con la vara que están midiendo, dice la Biblia, os volverán a medir. Que el deseo que tienes para otra persona puede ser para esa persona. El engaño, hermano, es darle a la mentira apariencia de verdad. El engaño es decir que eso está bien sabiendo que está mal. Es darle a la mentira apariencia de verdad. Eso es engañar. Eso es trastornar la verdad. La lascivia es ¿cómo diremos? La pasión desordenada por los deleites, hermanos. Por los deleites carnales. Se trata de un deseo carnal y a veces meramente sexual. La maledicencia es la acción de difamar, de murmurar, de calumniar a alguien. La soberbia, hermanos, es la altivez, lo contrario a la humildad. Es un sentimiento de valorarse a sí mismo y de verte superior a los demás. Eso es soberbia. Yo sí hago bien las cosas, entonces yo nada más yo puedo. Tú no puedes, nada más yo. Yo sí sé, tú no sabes. Eso es soberbia. Insensatez, hermanos. La insensatez dentro de la palabra se traduce como aquella persona que sabe ser bueno y no lo hace. Insensatez es aquella persona que dentro de la iglesia, de la congregación, se niega a ser parte de la iglesia, se niega a participar de la iglesia. Insensatez es ver los defectos de la iglesia y no las virtudes de la iglesia. Si ves los defectos, nunca te vas a involucrar. No, es que ya no. Es que voy a la iglesia y no siento la presencia de Dios. No, en esa iglesia no se siente la presencia de Dios. Y a veces como que le dejamos toda la carga al pastor, ¿verdad? El pastor tiene que estar bien, tiene que predicar bonito. El pastor es el encargado de que la presencia de Dios descienda. No, es que no se siente nada, ¿no? Pues es como estás tú. ¿Sí? La comunión es tuya, no es del pastor ni de la congregación.
Muchos, es que no sentí nada. Es que hoy no se sintió el Espíritu Santo. Hoy no estuviste dispuesto a sentir la presencia de Dios. Entonces, hermanos, Jesucristo dirige estas palabras a sus discípulos y les hace ver en esa lista la necesidad, hermano, de cuidar y guardar nuestro corazón y de buscar, hermanos. Yo le invito a leer Marcos capítulo 7 y ver ahí, hermano. Y ahí nosotros podemos analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué de esa lista, qué de toda esa lista estoy conservando yo para que mi corazón sea puro delante de Dios? Dice la palabra de Dios, hermanos, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que, hermanos, yo le invito a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor. Quizás, hermano, quizás, hermana, de repente sientas que hay un enfriamiento espiritual o que sientes necesidad de algo o que sientes frío espiritualmente. La palabra de Dios dice: guarda tu corazón, analiza tu corazón. Y dice la Escritura: si nosotros somos fieles en lo poco, dice el Señor, en lo mucho te voy a poner. Sé fiel en lo que tú puedas y deja que el Señor se encargue de lo que tú no puedes. Sé fiel en buscar a Dios. Sé fiel en ser en las cosas de Dios. Guárdate, trata de guardarte hasta donde puedas. Trata hasta donde puedas. Cuando ya no puedas, el Señor se va a encargar. Porque lo que para el hombre es imposible, dice la palabra, para Dios todo es posible. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos, bendito Dios, que es necesario que guardemos nuestro corazón. Por enseñarnos, Señor, de las advertencias que tú das y las consecuencias en que nos podemos meter por causa de no entender. Gracias, Señor, porque en esta hora tú nos dices oír y entender. Hoy, bendito Padre, yo te pido, Señor, que tu palabra se quede en nuestro corazón y que se haga viva, Señor. Que nos ayude a cumplir el propósito que tú tienes con nosotros. Señor, yo no conozco el corazón de tu pueblo, pero tú sí lo conoces. Conoces cada pensamiento. Conoces, Señor, las palabras de la boca de tu cuando están aquí, cuando están en casa, cuando están en la escuela, cuando están en el trabajo. Tú conoces las palabras. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos guardes, no solamente a los hombres, varones, sino a las mujeres también, a las hermanas. Guárdanos, Señor, del pecado de adulterio. Guárdenos de la fornicación, Señor. No permitas, bendito Dios, que caigamos en trampas de seducción. Quita de nosotros, Padre, y limpia de nuestro corazón toda lascivia,
abrir la puerta, Señor, al pecado de fornicación y de adulterio. Quita de nosotros toda lascivia, Señor. Quite de nosotros, Padre, toda pornografía. Todo aquello, Señor, que te sexual. Hoy lo entregamos en tus manos. Hermano, hermana, si tú estás batallando con una de estas prácticas, ahí en tu corazón, en tu lugar, en tu corazón, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque me es difícil quizás abandonar esta práctica, porque como dice tu palabra, una y otra vez, sin pensarlo, caigo en lo mismo. Dile: Señor, es una lucha grande en mi cuerpo y en mi mente. Si tú, hermano, hermana, joven, jovencita, si estás en alguna de estas prácticas, dile: Señor, yo no puedo. Dile: Señor, yo no puedo. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda, Señor. Hoy te entrego esta carga, dice la palabra de Dios. En vuestras cargas a mí, porque suave es mi yugo y ligera es mi carga. Entrégale esa carga al Señor. Dile: Señor, aquí está. Yo no puedo, Señor. Señor. Padre, no me permitas caer, Señor, en falso testimonio. No permitas que yo me levante, Señor, falseando la verdad contra mi hermano o contra mi hermana. Ahora entiendo, Padre, ahora sé que yo puedo padecer de las cosas que yo deseo o hablo en falso testimonio, falseando la verdad. Ahora sé que yo puedo ser víctima de eso, falseando la verdad. Perdóname, Señor. Perdóname y ayúdame, Señor. Dígale: perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Me ha sido hablar en contra de mi hermano o de mi hermana. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre Celestial. Señor, enséñame el camino de la justicia, del amor, de la paz, de la verdad. Enséñame el camino, Señor, de la ciencia, para entender, para comprender tu palabra. Señor, muchas gracias. Dile: Padre, muchas gracias, porque ahora entiendo tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, gracias. Solamente tengo gratitud por enseñarme tu palabra, por enseñarme de las consecuencias de mis actos. Señor, muchas gracias. Dale gracias a Dios. Dile: gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, muchas gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, dile gracias, dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dile gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, gracias, muchas gracias. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dale gracias. Dale gracias.
Dale gracias, dale gracias. Alaba su nombre y dale gracias. Alaba su nombre y dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.